Ya, entonces, buenas tardes a todos. ¿Qué tal, Jaime y Ricardo? Gracias por estar acá y visitarnos en la clase. Voy a un poco explicarles con quiénes estamos como nuestros invitados y más o menos cuál sería la dinámica ahora, ¿no? Y de ahí pasamos un poco a esta suerte de taller o esta suerte de diálogo que queremos tener para aprender un poco de la experiencia de aquí nuestros invitados, ¿no? Y ver si hay algunas cosas que nosotros les podemos preguntar o podemos, digamos, tener como tips para lo que quizás algunos de ustedes van a tener que luego poner en práctica cuando empiecen sus prácticas o cuando incluso también empiecen a trabajar. Entonces, digamos, primero que todo, estamos con Jaime Miranda. Jaime es actualmente socio del estudio Amprimo Fluri, Barbosa y Rodríguez, abogados. También es profesor de Derecho Civil en la Universidad de Lima, ¿no? En varios cursos de Derecho Civil y entre ellos justamente Acto Jurídico, que es el equivalente al curso en el que estamos, ¿no? En la Católica se llama Instituciones de Derecho Privado 2, con un nombre más complicado de lo que debería ser. Y digamos, y Jaime además tiene una gran experiencia en temas de contratos, en asesoría de contratos en el sector privado, ¿no? Y un poco de eso es que esperamos que nos hable, que nos comparta ahora. Y también está Ricardo Canepa. Él se encuentra actualmente haciendo su maestría en Derecho en Australia. Nos está conectando en este momento desde Melbourne, Australia, así que lo hemos hecho despertar temprano para acompañarnos ahora. ¿No? Él está haciendo allí su maestría en Derecho en la Escuela de Derecho de la Universidad de Melbourne, ¿no? Y digamos, también tiene una experiencia larga en negociación de contratos, en general en derecho transaccional, ¿no? En derecho civil, ¿no? Y creo que hasta cierto punto también en financiamientos. Entonces, ellos son quienes están acompañándonos ahora. Una cosa que yo les comento de entrada es que, digamos, los tres hemos trabajado juntos hace un tiempo ya por algunos años en el equipo de contratos del estudio Chocopar, ¿no? Entonces, entre los tres, y eso es creo hasta algo interesante que creo que puede ser para conversar entre nosotros, digamos, de ahí es que no solamente hemos tenido una relación de colegas en el estudio, ¿no? Sino también una muy cercana relación de amistad, entonces por eso yo tengo mucha cercanía tanto con Ricardo, con Jaime, de esa experiencia de haber trabajado en el estudio, ¿no? Entonces, es parte de esa experiencia no solamente legal, sino de la experiencia de haber, digamos, compartido un montón de tiempo juntos, es que también quisiera que tratemos de conversar y de ver si compartimos algunas ideas y algunas experiencias ahora. Ya, entonces, y la idea es la siguiente, digamos, estos son los invitados que tenemos, adicionalmente quizás para ti, Jaime, y para ti, Ricardo, en la clase está David, que es el asistente, David Cox, que es el asistente del curso, ¿no? Y como les decía, están los alumnos de la clase, pero también alguno que otro alumno que puede estar interesado también en este taller. Y lo que queremos en realidad es, digamos, tener una última clase de la clase de acto jurídico, de la clase de privado 2, que digamos, en lugar de entrar quizás a los detalles de la parte de los temas de contenido, más bien tratar de darle una mirada, digamos, amplia al curso, ¿no? Darle una mirada, digamos, un poco más panorámica a los temas del curso y además vinculada quizás con la posible práctica profesional, ¿no? Que quizás no todos van a tener, pero algunos puede que tengan en distintos momentos de su carrera, ¿no? Trabajando quizás en el sector privado. Una cosa que ahí yo les menciono es que, digamos, durante el ciclo, ¿no? Y especialmente el comienzo del ciclo, un poco que un énfasis que yo he hecho en el curso es a la parte histórica de los temas de acto jurídico, ¿no? Del Código Civil y de cómo se, digamos, llegó a formar el Código Civil. También durante el ciclo quizás un poco me han escuchado hablar de un poco del contrapeso que a veces yo pienso que tiene que ver con el poder del sector privado y lo que uno tiene que hacer desde el sector público, ¿no? Entonces, digamos, este taller o esta sesión espero que no sea una invitación para que todos se vayan al sector privado. Yo estoy seguro que le ayudaría mucho a nuestro país que varios de los mejores alumnos de nuestra universidad
vayan al sector público y colaboren desde ahí, o vayan al sector de las ONGs, o vayan a alguna cuestión internacional y colaboren desde ahí. Pero, digamos, también siendo más o menos realistas, una buena parte de los egresados de la facultad en la Católica, de la Facultad de Derecho en la Católica, en efecto van a trabajar también a los estudios de abogados, ¿no? Y ese es un ámbito en el cual un montón de egresados se desenvuelven. Entonces creo que va a ser bueno tener un poco de esta experiencia en este diálogo con ustedes. Entonces esa es un poco la idea de esto. Y más bien les decía a Ricardo y a Jaime que les he dejado también como, entre comillas, material de lectura de esta semana, la serie esta Suits que está en Netflix, ¿no? Que habla un poco de esta forma en que se desenvuelven las firmas de abogados, al menos en el contexto americano, ¿no? Pero que en parte, aunque tiene un montón de cosas ficcionales, de cosas bien cliché, de cosas bien irreales, sí tiene un poco del feeling, un poco de algo de las dinámicas que se encuentran en los estudios de abogados. Entonces, un poco de eso es de lo que también por ahí que algunos de los alumnos tengan en la cabeza, ¿no? Y que va a ser interesante comparar con lo que es la experiencia de ustedes en los estudios. ¿Ya? Entonces, no sé si ahí Sí, tenía más José o Carlos, menos... no sé si me dejas simplemente, antes que nada, y de ahí, Ricardo, primero, antes que nada, agradecerte, Sí, José Carlos, ok, digamos, por la deferencia en habernos invitado a Ricardo y a mí. Sabes que estamos más que encantados y más que honrados por tenernos en cuenta, ok. Segundo, ¿no es cierto? Digamos, felicitar a tus alumnos, ¿no? Por el compromiso que tienen, ¿ok? Digamos, estar un sábado en la noche, un sábado en la tarde, digamos, no es fácil, ¿no es cierto? Más aún en el contexto complicado en el que estamos viviendo acá en el Perú. Así que creo que eso también es algo que debe resaltarse, ¿ok? Y nada, ¿no? Digamos, indistintamente de los temas que vamos a comentar a continuación, saludar creo que esta iniciativa, ¿no? Sobre todo porque eh, el acto jurídico, ¿no es cierto? Digamos, tiene muchos conceptos que coloquialmente decimos que son metafísicos, esotéricos, ¿no? Y claro, digamos, felicito, ¿no es cierto?, a José Carlos, en el sentido de que la idea es justamente de ver cómo estos conceptos no son tan esotéricos ni tan metafísicos como parecieran, ¿ok? Y se van a dar cuenta de que son temas que los van a utilizar, digamos, ya los utilizan, ¿ok? ¿No es cierto? Pero, digamos, en la práctica profesional los van a utilizar más, ¿ok? Con Ricardo, ¿no es cierto? Con Ricardo hemos enseñado el curso de acto jurídico unos 3 o 4 años en la Universidad de Lima, y nada, ¿no? Justamente conocedores de esta abstracción que tienen, ¿no?, las instituciones del acto jurídico, es que siempre también, al igual que José Carlos, ¿no es cierto?, tratamos un poco de aterrizarlas, ¿no? Y un poco de ver que en la práctica se presentan, digamos, más de lo que nosotros imaginamos, ¿no? Y era eso, ¿no? Ese es simplemente lo que quería decir a manera de preámbulo, ¿no? Y gracias de nuevo, José Carlos, y gracias, Ricardo, por permitirnos compartir esta experiencia. A mí sobre todo, que es muy, muy, muy grata. Y a todos ustedes también, los alumnos de la sección de José Carlos. Súper. Yo tenía ahí algunas preguntas, pero quizás, no sé si Ricardo, ahí quieres comentar algo antes de comenzar con esas preguntas que yo tenía por allí para conversar. Muy brevemente también agradecerte mucho tenernos acá y sobre todo desear que todos y todas las alumnos y alumnos estén bien, se estén cuidando mucho. Sé que son tiempos muy complicados por allá y es la responsabilidad de cada uno de nosotros estar a salvo y poner a salvo a nuestros seres queridos. Espero que todos estemos muy bien, ¿no? Y desde afuera, desde la distancia, a las 7:41 de la mañana, los mejores deseos para todos y muchas gracias, José Carlos, y siempre es un gusto compartir también contigo y sobre todo con Jaime, ¿no? Genial. Gracias, Ricardo. Entonces, un poco que la idea va a ser, yo voy a soltar ahí algunas preguntas para que nos puedan contar un poco de su experiencia, tanto Jaime como Ricardo, ¿no? Y de ahí la idea es abrirlo también para, ya sea comentarios o dudas o algunas curiosidades que ustedes tengan para compartirlas con nuestros invitados, ¿no? Y ahí conversar un poco entre lo que quizás nosotros podamos aportar desde la experiencia de ellos. Entonces, esa es un poco la idea. Entonces,
una primera rueda, una primera línea de comentarios que yo les quería pedir si pueden hacer es justamente algo de lo que ya estaba mencionando Jaime, ¿no? En efecto, digamos, el curso de acto jurídico a veces incluso es tildado de un poco abstracto, de un poco teórico, y con razón, porque sí hay conceptos que pueden ser un poco técnicos, ¿no? Entonces, quería preguntarles eso, más o menos mirando su experiencia, ¿no? También la docente, pero especialmente también la experiencia profesional, ¿cuánto han visto que los temas de los cursos de acto jurídico, que son los que vemos en este curso, se traducen a la realidad? Quizás algunos sí, pero quizás algunos no tanto, ¿no? Tratando de mirar un poco panorámicamente el curso, al menos en la experiencia que ustedes han tenido, ¿no? No sé si quizás por ahí puedes comenzar tú, Jaime. Gracias, José Carlos. Bueno, eh, para los que estamos, ¿no es cierto? Digamos, los que siempre hemos ejercido en el sector privado, ¿ok? Yo creo que el derecho civil, ¿no es cierto?, tiene una particular influencia, ¿ya? Digamos, para todas las ramas del derecho privado, ¿ya? Eh, Primero, ¿no es cierto?, yo creo que deben tener en cuenta todos ustedes alumnos, ¿no?, que el Código Civil, ¿no es cierto?, en su artículo 9, establece que tiene una vocación supletoria. ¿Y qué significa, no es cierto? Que es como una suerte cumple una función de suplencia, ¿no es cierto?, a todo el derecho nacional. ¿Y qué significa? Cualquier cosa que no esté regulada, ¿ok?, en las leyes específicas, va a ser, ¿no es cierto?, complementada, suplida por el Código Civil. En tanto, ¿no es cierto?, no hay una norma que lo contraríe. Eh, y la práctica, ¿no es cierto?, digamos, nos ha demostrado de que, y hablando así en temas sencillos, ¿no es cierto?, cuando un especialista en derecho administrativo, cuando un especialista en derecho societario, cuando un especialista en derecho regulatorio, cuando un especialista en derecho concursal, ¿no es cierto?, tiene alguna duda, ¿ok?, digamos, de la formación de esos contratos, de si esos contratos tienen algún tipo de vicio, tienen algún tipo de defecto, ¿ok? Siempre recurren a los civilistas, ¿ya? Digamos, considero, digamos, que el derecho civil y sobre todo la parte del acto jurídico, ¿no es cierto?, creo que es como una pieza fundamental del derecho privado. ¿Y por qué digo del derecho privado? Porque justamente, digamos, el elemento fundamental, ¿no es cierto?, del acto jurídico es la manifestación de la voluntad. Y la voluntad en realidad justamente es el fundamento, ¿no es cierto? Es el fundamento no solo de los contratos, sino también de cualquier otra relación obligatoria que en el ámbito jurídico privado, ¿no es cierto?, se pueda dar. Así que, en conclusión, lo que les quiero decir, ¿no?, es de que si ustedes conocen bien, ¿no es cierto?, digamos, las instituciones del acto jurídico, la formación del acto jurídico, sus vicisitudes, los temas de la voluntad y sobre todo, digamos, el tema de los efectos, que estoy seguro que ya lo han visto, van a ser conceptos que no solo les van a servir para este curso, ni para los cursos siguientes de derecho civil, no. Es una formación que les va a servir, digamos, para todo el derecho privado, todos los cursos de derechos de sociedades, derecho bancario, ¿ok? E incluso también, ¿no es cierto?, para algunos temas de derecho administrativo y otras ramas, ¿ok? ¿Y por qué? Justamente por esta función supletoria que tiene el Código Civil y sobre todo en particular el tema del acto jurídico, ¿no? Eso es, o sea, creo que el derecho privado, mejor dicho, las relaciones contractuales, el tráfico patrimonial, al menos como lo entendemos acá en el Perú, intercambio de bienes, nace a partir, ¿no es cierto?, del acto jurídico. Y eso es, ¿no? Claro, gracias, gracias, Jaime. En efecto, ¿no? Ya que estemos en contratos societarios o en contratos por ahí incluso laborales o incluso en contratos de concesión, ¿no?, de corte administrativo, en sí, en muchos se utiliza las categorías, ¿no?, básicas que estamos viendo que hemos visto en este curso, ¿no? Entonces, sí, no creo que ahí de todas maneras hay un amplio campo. Ricardo, no sé si ahí quizás quieres agregar algo más. 100% de acuerdo con las impresiones, sobre todo porque efectivamente el acto jurídico no tiene que ser un curso demasiado abstracto ni demasiado teórico, o utilizando las palabras de Jaime, esotérico. Todo lo contrario. Es más, yo soy de los que cree que hay algunos cursos que se enseñan en Derecho que deberían de estar presentes incluso desde una formación
anterior. O sea, yo creo que el curso de educación cívica debería de abarcar nociones tan básicas como derechos fundamentales de la Constitución, y también sería ideal para mí que todos los ciudadanos conozcamos el poder que es la manifestación de voluntad y que podemos estar celebrando contratos muchas veces antes sin saberlo o porque nada más pensamos que un contrato se celebra de manera escrita. Nos podemos meter en relaciones en realidad sin saber las consecuencias de ellas, y creo que aspectos tan fundamentales como los que se aprenden acá nos sirven para todo, no importa en realidad en qué especialización terminemos, sea en derecho o incluso en otra rama, en realidad es secundario porque lo que se aprende en acto jurídico, los fundamentos, nos van a servir para todo lo que viene. Muchas veces los civilistas además somos los aguafiestas que decimos no se puede hacer tal cosa, esto de acá te va a salir mal, o no te conviene por algo, porque en realidad, como bien dice Jaime, la gente a veces se olvida y los especialistas muchas veces se olvidan de que el Código Civil igual sigue aplicando, de que el acto jurídico y las nociones básicas siguen estando detrás de todo lo que hacemos, ¿no? Entonces, desde el simple, no sé, creo que en la práctica nos ha tocado ver y aterrizar temas, todos los temas casi que se tratan en acto, ¿no? O sea, una pregunta del día a día que nos han hecho a los tres es, oye, ¿hay o no hay contrato? ¿No? Entonces, claro, nos pasan un intercambio de correos, nos pasan una conversación de WhatsApp, nos pasan, incluso nos cuentan sobre una conversación y nosotros tenemos que decir, oye, espérate, o sea, acá no hay nada que negociar, ya hay contrato, entonces tienes que operar bajo esa premisa, ¿no? Una orden de compra, por ejemplo, ¿no? ¿Una qué? Una orden de compra, por ejemplo, ¿no? Solo un formulario por ahí. Sí, totalmente, ¿no? Una cotización que se envía y se responde acepto, bueno, ya no hay más, ¿no? De ahí puedes negociar una modificación integral o lo que sea, pero esa es, digamos, una pregunta bien común que nos hacen sobre la manifestación de voluntad. Eh, Cuando analizamos la capacidad, ¿no? Muchas veces uno no tiene la oportunidad de conocer a todas las contrapartes, y muchas veces, por ejemplo, el propietario de un inmueble puede ser menor de edad. Entonces uno se tiene que cuidar efectivamente de que está celebrando con mayores de edad o al menos mayores de, o con capacidad para celebrar capacidad para celebrar los contratos, ¿no? Etcétera, etcétera. Entonces, estas nociones son importantísimas para todos, ¿no? Ujú. Genial. Gracias por los comentarios. Ahí justo un poco para también, digamos, teniendo esa base de cuán cercano está lo que hemos visto en este curso de negocio jurídico, de acto jurídico, a lo que se ve en la práctica diaria, un poco que la idea también era tratar de bajarlo de esa conversación a quizás algunos ejemplos concretos o o algún tipo de práctica contractual un poco más concreta, ¿no? Y una que, digamos, en la cual hemos estado, digamos, harto involucrados es en la parte inmobiliaria, ¿no? Digamos, en la celebración de contratos de compraventa, ¿no? Que aunque, digamos, hay una serie de contratos de distinto tipo que seguro en distintos momentos el equipo tuvo que ver, en realidad uno que quizás sea cercano a lo que además hemos usado en muchos momentos como ejemplo, no es un contrato de compraventa, pero que el propio contrato de compraventa, por decir de un inmueble, tiene todo un proceso detrás, tiene toda una práctica detrás en el que hay que seguro mirar cuestiones de representación, hay que ver seguro cuestiones de evitar situaciones de invalidez, ¿no? Pero quizás hay algunas cuestiones que quizás no las vemos tanto en ese tipo de práctica contractual. El que se me ocurre, por ejemplo, es el tema de vicios de la voluntad, que me parece que quizás no sale tanto en las negociaciones, ¿no? Entonces, con esa idea, digamos, una segunda, digamos, rueda de preguntas que les pensaba hacer era el tema de, digamos, aterrizarlo un poco más en las fases de la contratación que, digamos, normalmente se tienen en la práctica, ¿no? ¿Qué etapas se siguen o qué previsiones se toman, ¿no? Al momento de celebrar un contrato, ¿no? En la práctica para ver, digamos, cómo es que esos negocios jurídicos que los hemos visto en abstracto se materializan al menos a nivel comercial, y especialmente cuando estamos hablando de contratos que tienen un valor económico de cierta relevancia, ¿no? Entonces, un poco de eso quería preguntarles a ver si nos pueden comentar sobre Ahí ese aspecto. que Ricardo estuvimos coordinando en la mañana. Él ha trabajado, creo, una línea de tiempo bastante muy buena, ¿no es cierto? Clarísima. Y ahí yo simplemente le dejaría, ¿no es cierto?, digamos, a Ricardo que por favor nos alcance su experiencia en ese tema. Yo lo único que les quiero decir es eso, ¿no?
en los cursos con Ricardo también decíamos, la expresión, creo, máxima del acto jurídico es el contrato, ¿ok? Y a su vez yo creo que la expresión máxima del contrato es la compraventa. ¿Por qué? Porque, digamos, si bien no todo el mundo vende, todo el mundo compra, ¿no es cierto? Los tratadistas dicen que una persona, ¿no es cierto?, promedio, digamos, en su vida, digamos, de todos los actos jurídicos, 70% son compraventa. Y no dudo de que sea verdad, ¿no? Digamos, obviamente no en este escenario de restricciones, pero digamos, cuando ustedes cuando iban a la universidad, ¿no es cierto?, desde que compran un agua, una empanada, un hals, digamos, todo el día, ¿no es cierto?, las personas estamos realizando actos jurídicos y más concretamente, yo diría, todo el día estamos realizando contratos, ¿no? Y la compraventa es eso. Siempre yo también les digo a los alumnos, Ricardo también les dice a sus alumnos, ¿no es cierto?, digamos, el acto jurídico por representación, por excelencia, es el contrato. Y es lo mismo, simplemente que crea relaciones jurídicas patrimoniales. Y la compraventa, ¿no es cierto? Eso es, la compraventa es sobre bienes muebles, sobre bienes inmuebles, y como dice Ricardo, como dice José Carlos, digamos, hay compras-ventas que son eso, contratos, actos jurídicos, que tienen unas características particulares, que es, digamos, cuando tienen montos importantes, obviamente cuando estamos hablando de inmuebles de varios millones de dólares, ¿no? Pero, digamos, la estructura en sí de esa compraventa, ¿ok?, es artículo 140 y demás, digamos, requisitos de validez, modalidades del acto jurídico. No varía en absoluto. Con eso, Ricardo, te dejo el uso de la palabra. Gracias. Suscribo al 100%. Vamos a ver si puedo compartir la presentación, si no te pido ayuda, José Carlos. Sí, me avisas, a ver. Ahí está, creo que está cargando ya. Sí, perfecto. Sé muy bien, Ricardo. Ya, gracias. Vamos a ver si podemos... ¿Se vio la pantalla completa o Sí, ya está. igual? Sí, se visualiza muy bien. Perfecto. A ver, preparamos esta pequeña línea de tiempo porque que representa en realidad el ciclo de una transacción, el ciclo típico, el ciclo clásico de una transacción de compraventa de un inmueble, ¿ok? Lo primero que van a notar, y vamos a ir brevemente atravesando cada uno de los pasos, es que hay muchos temas de acto jurídico, pero también hay otros temas que tenemos que ver que son mucho más de corte práctico, ¿no? Principalmente tenemos que atar las nociones de acto y de contratos a temas notariales y registrales. ¿Ok? ¿Por qué? Porque como van a ver en su curso de reales, el ciclo siguiente, me imagino, es que si no llegamos a registros públicos, ¿ok?, nuestra compraventa de inmueble va a ser mucho menos robusta y va a correr peligro, ¿ok?, de que pueda venir alguien y reclamar un mejor derecho sobre la compra que acabamos de hacer, lo cual es muy lejos de ser ideal cuando estamos invirtiendo mucho dinero, sobre todo en un predio, ¿no? Justo tenemos la ventaja de que están llevando en realidad en este ciclo en simultáneo reales, o han llevado reales. Entonces, en teoría, ya son Perfecto. expertos en 949, 2022, 1135, etc. Muy bien, entonces, perfecto. Como saben, nuestra meta en esta vida es llegar a registros. Vivimos los abogados para eso. Y para poder llegar a los registros, necesariamente tenemos que pasar por un notario, bueno, salvo excepciones en donde un juez puede hacer de las veces o quizás alguien más puede. Pero digamos, tenemos que cuidarnos de eso. Entonces, lo que ustedes tienen que saber es que la compraventa no existe, digamos, de manera abstracta, sino que tenemos que coordinar el día a día con las notarías y como José Carlos y Jaime muy bien saben, no existe una transacción simple, ¿ya? No existe una transacción sencilla, siempre cada transacción va a tener sus particularidades y siempre vamos a tener que hablar y estar coordinados con quienes nos van a ayudar en la respectiva notaría, ¿ok? Entonces, toda transacción en realidad tiene su génesis en una aproximación comercial que nosotros no necesariamente hacemos, o en realidad casi nunca hacemos, que es donde el cliente, nuestro cliente, sea una empresa o una persona natural o quien corresponda, identifica un predio que para esa persona o para el cliente tiene un valor específico, ¿ok? Entonces, evidentemente, el cliente, antes de acercarse con nosotros a decirnos, oye, quiero comprar el terreno que está ubicado en tal lugar, ya identificó, uno, dónde está, dos, quién es el propietario, y tres, generalmente ya tuvo alguna conversación para ver si el propietario está interesado en vender, ¿ok? Entonces,
esa es la primera aproximación comercial, y con eso a veces lo que nos solicitan los clientes o lo que manda la práctica comercial es iniciar formalmente el inicio de negociaciones, valga la redundancia, mediante el envío de una carta de intención en donde simplemente el cliente de manera formal le comunica al propietario, oye, tengo esta intención inicial de adquirir el predio por tanto dinero, sujeto a que todas las negociaciones se lleven a cabo satisfactoriamente. Esta carta de intención, en realidad nosotros tenemos que cuidarnos mucho de que no sea una manifestación de voluntad de compra, porque en este momento el cliente no sabe del estado del inmueble. En este momento no hemos analizado si es que el inmueble está saneado, si es que tiene alguna carga o gravamen, o si es que tiene alguna contingencia en general. Entonces, tenemos que cuidar. Esta carta, en realidad, se puede prescindir de ella, pero lo que hace es darle o dotar de las negociaciones de cierta seriedad. ¿Ok? De decirle al propietario, oye, no te vamos a hacer perder el tiempo, si es que la cosa está bien, generalmente vamos a poder ir adelante, ¿no? Evidentemente siempre guardándonos el derecho de que si algo no nos gusta o no nos convence, podemos tirarnos para atrás. Esa es la primera aproximación comercial que se hace y acá empiezan la mayoría de transacciones con o sin carta de intención, ¿no? Entonces, salvo que, Jaime, José Carlos o cualquiera de ustedes, si en algún momento tiene alguna duda, por favor me la hace saber. José Carlos, también, no sé si tú puedes revisar el chat, cosa que me avisa si es que hay alguna persona que está escribiendo por ahí. Sí, yo te vi. Bien, entonces, una vez que se hace esa aproximación comercial y hay, digamos, un acuerdo preliminar, no vinculante, no jurídico, sobre la cosa y el precio, que son los dos elementos además básicos que nos van a servir para una futura compraventa, de ahí empiezan las negociaciones sobre todo lo demás, ¿ok? Y para eso, en realidad, lo que nuestro cliente necesita, si va a ser el comprador, es tener alguna seguridad o al menos algún compromiso por parte del vendedor de que no va a estar negociando con alguien más o que no va a estar en paralelo, ¿correcto? Digamos, ofreciendo el bien a un tercero, ¿correcto? Y por parte del vendedor quiere saber también que el comprador, es decir, nuestro cliente, tiene toda la intención de ir adelante. Entonces, lo que generalmente se exige es, durante las negociaciones, celebrar un contrato preparatorio. Un contrato preparatorio puede ser un compromiso de contratar o un contrato de opción, en donde ninguna de las partes está ya celebrando la compraventa, sino simplemente se le da, dependiendo del tipo contractual, pero ambas partes en principio se comprometen a comprar si A o B condiciones se terminan cumpliendo, ¿ya? Esa es una opción. La otra opción es celebrar un contrato ya de compraventa definitivo, pero sujeto a la condición suspensiva de que el inmueble cumpla con los requisitos que el cliente quiere, ¿ok? Por ejemplo, es bien común celebrar ya una compraventa definitiva sobre el inmueble, es decir, A vende y B compra, sujeto a la condición de que el inmueble no tenga cargas o gravámenes. ¿Ok? Eso suena muy bien, ¿correcto? Porque el cliente, sin saber el estado del inmueble, sin haber revisado la partida registral, se está comprometiendo a comprar, ¿correcto? Siempre que, obviamente, el inmueble no tenga ninguna contingencia. Y ahí es donde entra a tallar algo que conocen ustedes muy bien, que es la condición suspensiva. ¿Ok? Todo esto suena muy bonito en teoría, pero si no se regula adecuadamente la condición suspensiva, esto puede traer una serie de problemas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros nada más ponemos en el contrato, este inmueble, esta compraventa será efectiva si es que el inmueble no tiene cargas o gravámenes. Si nada más dice eso, vamos a tener un gran problema, porque ¿qué es tener una carga o un gravamen? ¿O qué es tener una contingencia? Puede haber gravámenes que, digamos, sean mucho más opcionales o no. ¿Quién dice o quién califica si hay una carga o un gravamen? ¿Correcto? ¿Cuánto plazo se da para esto? Etcétera, etcétera. Entonces, y dicho sea de paso, espero que todos y todas ustedes puedan estar involucrados en la redacción o en la negociación de un contrato de compraventa en algún momento de su vida y tienen que cuidar absolutamente todos esos detalles, ¿no? Y digamos, acá Jaime o José Carlos pueden intervenir en el momento que quieran, pero los consejos que yo les doy es cuando o les podemos dar, cuando ustedes pacten una condición suspensiva, siempre tienen que cuidar, uno, que la condición sea objetiva, verificable por cualquier tercero,
¿ok? ¿Qué significa cargas sobre gravamen? Algo que, por ejemplo, nosotros ponemos es, si es que un estudio de abogados imparcial, podemos ser, obviamente, nosotros, dentro de los lineamientos de la ética profesional, decimos que el inmueble tiene alguna contingencia, entonces la condición suspensiva se da por no cumplida, ¿ok? Y eso ya es al objetivo. O, por ejemplo, si es que registros públicos en un certificado registral inmobiliario arroja alguna carga o gravamen, entonces la condición suspensiva no se da por cumplida, ¿correcto? O sea, no puede quedar abierto al criterio de cualquier persona si es que hay carga o gravamen, sino que ustedes en el contrato tienen que regular efectivamente cuándo hay una carga o gravamen. Justo un comentario entre paréntesis ahí es que me parece que cuando en el ciclo tocamos el tema de interpretación, si no me equivoco, el ejemplo que usé para eso fue justo el término carga y gravamen, ¿no? Por lo discutible que puede ser la definición de las cargas y gravámenes, ¿no? Y un poco que la discusión, ¿no? Que ahí se ve en esta parte que está explicando Ricardo es el tema de que la dinámica que hay o el contrapeso que hay en el tema de la interpretación. Mientras más tiempo le pones, ¿no? A regular y a definir y a objetivizar lo que Ricardo ahí comenta en cuanto al contenido del contrato, ¿no? Menos discusiones habrá más adelante en la ejecución del contrato, ¿no? Pero lógicamente no todos van a estar dispuestos a darle todo ese tiempo a la negociación y a la precisión de los términos, ¿no? Porque ahí también entra la relevancia económica del contrato, ¿no? Si vale la pena o no hacer un contrato de 50 páginas por una transacción que no es tan relevante económicamente, ¿no? Entonces, un poco de eso creo que se nota justamente en un ejemplo como lo que está mencionando Ricardo respecto de la objetivización de una condición suspensiva, ¿no? Del contrato preparatorio de la compraventa, ¿no? Que ahí está mencionando esa segunda etapa. Así que no lo habíamos coordinado, pero es justo el ejemplo que usamos esa vez, también me parece punto. Así que nada, solo de paréntesis, Ricardo. Además, efectivamente hay una tensión muy grande, y digamos, dentro del estudio también, entre hasta qué punto vale la pena pelear la redacción ideal en una transacción. Y realmente depende muchísimo de cuál es el monto involucrado, de cuál es la rapidez con la que se necesita, etcétera. Pero yo sí les diría que este tema de regular adecuadamente la condición es algo que tratamos de hacer 10 de 10 veces, ¿no? O sea, dejar una condición mal regulada es un peligro, ¿no? Y justamente, así como les decíamos, cuando regulamos la condición tenemos que tener cuidado primero que sea una condición objetivamente verificable, y hay dos, digamos, eh, o factores que tenemos que cuidar también. No solo que sea objetivo, sino también ponerle un plazo para el cumplimiento de la condición. Eso es esencial, ¿ok? Digamos, no tiene que haber cargas o gravámenes, lo cual se tiene que determinar en un plazo X, ¿no? ¿Por qué? Porque si no podemos dejar abierta la puerta por meses de meses. De hecho, el examen de grado de un colega nuestro era sobre exactamente esto, ¿no? Había una condición suspensiva que la condición consistía en que la municipalidad aprobara, no me acuerdo si era un uso o un parámetro de la construcción de un inmueble, y la municipalidad se demoró, no la aprobaba, entonces pasaron los meses, ¿correcto? Y una de las partes decía, oye, ya no se cumplió la condición, y la otra decía, no, todavía se puede cumplir porque la municipalidad todavía no tiene un pronunciamiento. Al final de cuentas, la municipalidad se pronunció, ¿correcto? Y una de las partes ya decía, oye, ya no se cumplió porque la municipalidad en primera instancia dijo, no va, no se aprueba, ¿correcto? Y la otra de las partes decía, no, todavía se puede cumplir la condición porque todavía se puede apelar. Y en realidad, si es que uno no le pone un plazo de una verificación objetiva, entonces hasta dónde una condición se entiende cumplida o no, ¿correcto? Siempre existe una instancia superior a la que se puede apelar para considerar la condición cumplida, y así uno puede llegar hasta el Tribunal Constitucional, puede meter amparo contra la sentencia, amparo contra el amparo, contra el amparo, contra el amparo, ¿no? Y al final nunca sabemos si es que una condición se cumplió o no. Por eso es imprescindible que ustedes pongan, oye, para el cumplimiento de esta condición específica se va a tener un plazo de 90 días, 120 días, 60 días, lo que ustedes digan, ¿correcto? Y lo último es que algo que no siempre se regula, ¿cuál es la consecuencia de que se cumpla o no una condición? ¿Correcto? Obviamente en una compraventa sujeta a condición suspensiva, si es que se cumple la condición, entonces el contrato se vuelve eficaz. Pero lo que muchas veces no regulamos es qué pasa si no se cumple, ¿correcto? Entonces, si en una compraventa sujeta a condición suspensiva no se cumple la condición, es importante, aunque se puede llegar a la misma conclusión a través de interpretación,
pero es importante decir, si no se cumple la condición dentro de un determinado plazo, este contrato queda resuelto, se puede resolver, o las partes incluso pueden, se quedan libres de modificar el acuerdo como quieran, etcétera, etcétera, pero siempre pactar cuál es la consecuencia de ello, ¿no? Entonces, de nuevo, estamos todavía incluso en una etapa preparatoria, todavía el cliente no ha decidido comprar necesariamente el inmueble, pero ya tenemos que estar entrando en algún contrato, ¿correcto? Celebrando algún contrato, que es la segunda instancia, en donde tenga que haber seriedad, y acá generalmente el cliente ya suelta un poco de dinero, ¿correcto? Un poco de dinero en realidad es, no sé, en mi experiencia es alrededor del 5% o menos, ¿ok? Del precio. ¿Por qué? Porque si el vendedor se está comprometiendo a sacar el inmueble del mercado, a no ofrecerlo a nadie más, ¿correcto? Eso tiene un valor, ya que en términos económicos incluso se conoce como el costo de oportunidad. Entonces, el cliente, si le hace perder el tiempo a esa persona, es tiempo que el vendedor no pudo vender el inmueble, ¿correcto? Entonces, para vender, para esta etapa, se da un poco de dinero, que es lo que se conoce como las arras, ¿ya? Pero van a ver en su curso de contratos que las arras en realidad no es ningún tipo de contrato, sino que las arras se da siempre en compañía o de un contrato preparatorio o un contrato definitivo, que es lo que estamos viendo ahorita. Y con eso creo que terminamos la segunda etapa, no sin antes decir que en esta segunda etapa, ¿ok? Acuérdense, la primera etapa fue la aproximación comercial, en donde no hay nada legal. Y la segunda etapa es ya celebrar algún contrato preparatorio o algún contrato no definitivo, por así decirlo. Ustedes, para celebrar ese contrato, sí tienen que revisar un poquito, aunque sea lo esencial, del inmueble. ¿Por qué? Porque si vamos a celebrar una compraventa sujeta a condición, tenemos que, aunque sea, asegurarnos de que le estemos celebrando con el propietario, ¿no? ¿Y cómo nos vamos a asegurar de eso? Tenemos que por lo menos darle una revisada a la partida registral para saber si es que mis contrapartes, las personas con las que me estoy sentando a firmar, ¿correcto?, son o no los titulares registrales, ¿ya? Y de paso le advertimos al cliente, oye, mira, son 5 propietarios, tienes que firmar con estos 5 este contrato preparatorio. Y por si acaso también te digo que he visto una hipoteca por X $1000 para que la tengas en cuenta, ¿no? Entonces, ahí poco a poco, si bien ahorita no hemos hecho un análisis exhaustivo de la propiedad, sí, esta etapa requiere un análisis preliminar sobre lo que se denominan red flags o banderas rojas, que son deal breakers, que son problemas muy graves sin los cuales la transacción no puede seguir, ¿no? Salvo que tengamos algún comentario, pasamos entonces a la tercera etapa. Una vez que ya tenemos un contrato preparatorio, en el contrato preparatorio, ¿por qué es necesario? ¿Por qué se hace? Ya dije, no solo para que el vendedor saque del mercado el inmueble, sino porque nos da tiempo a nosotros de ahora sí realizar un estudio profundo sobre el inmueble, ¿ok? ¿Qué significa realizar un estudio profundo sobre el inmueble? Depende mucho de qué es lo que el cliente quiere hacer con el inmueble. Si el cliente lo quiere para vivienda, va a hacer un análisis específico. Ahí lo único que necesitamos saber es que el inmueble esté habitable, ¿correcto? Y que nosotros podamos entrar a habitarlo. Bien, eso implica un análisis de campo, es ver el inmueble, y eso generalmente lo hace el cliente, pero desde la parte jurídica implica que efectivamente estemos comprando a los propietarios, uno, y dos, que el inmueble no esté en riesgo de litigio, cargas o gravámenes, es decir, que no tenga alguna hipoteca, que no tenga algún embargo inscrito de alguien que nos pueda quitar el derecho. Sin embargo, si es que el inmueble el cliente lo quiere, por ejemplo, para poner un negocio de X, bien, no sé, de restaurante, nuestro análisis tiene que no solo centrarse en lo que ya hemos dicho, sino también tenemos que ir y preguntarle a la municipalidad, oye, municipalidad, en esta calle de acá, ¿se pueden hacer restaurantes o no? ¿Correcto? Y obviamente no es una pregunta de que vas a la ventanilla y le haces la consulta correspondiente, sino que tiene que haber una serie de documentos que tenemos que analizar. ¿Ok? Entonces, aquí es donde ya vamos viendo que en una compraventa de inmueble no basta solo el acto jurídico, sino también necesitamos entrelazar para darle seguridad al cliente otros sectores como el registral y el municipal. En esta etapa del estudio de títulos, que también se le conoce due diligence, digamos, ese es el nombre en inglés, que es debida diligencia, que tenemos que ser diligentes en el análisis del inmueble, vamos a ver varias cosas. Como les decía,
la partida registral es absolutamente lo más importante y tenemos que ser muy cuidadosos y muy finos, porque acuérdense que además la buena fe puede alcanzar incluso hasta el título, y acá Jaime también nos puede ayudar un montón, porque, digamos, también va a depender de hasta dónde nos vamos a ir, ¿no? Porque la acción reivindicatoria no tiene un plazo de prescripción, como ustedes ya saben. Entonces, si es que en el tracto de transferencias hay algún vicio, puede haber una contingencia que además no ha prescrito, pero claro, no por eso nos vamos a ir hasta la época de la colonia para ver si es que ha habido ahí algún problema, ¿no? Entonces, tenemos que ir dentro de lo razonable a revisar, digamos, las partidas de los últimos, no sé, 10, 15 años, nada más para ver que estemos bien, para ayudarnos incluso en una prescripción adquisitiva que pueda sanear el problema de haberlo. Y dos, tampoco podemos estar sacando absolutamente todos los títulos archivados. Los títulos archivados, como bien saben, son las escrituras públicas, los actos contenidos en las escrituras públicas que están en registros públicos, digamos, para que todos los podamos leer y poder efectivamente verificar que el contenido del registro es fiel a la escritura pública, ¿no? Entonces, pero tampoco podemos estar revisando todos. Entonces, acá es donde tiene que haber mucha muñeca de esta tensión que decíamos justo que advertía José Carlos al principio, de qué tan profundo vamos a hacer el diligence y cuánto tiempo nos va a tardar, ¿correcto? Y además eso se traduce en cuánto le va a costar al cliente. Entonces lo que hacemos es con el cliente decir, mira, lo estándar es revisar los últimos 10 años, vamos a revisar ABC, y con esto deberían de estar cubiertas razonablemente todas tus contingencias, ¿correcto? Y el cliente lo acepta y esa es la delimitación del estudio que hacemos, ¿no? A la par que hacemos el estudio de título, vamos negociando también la compraventa definitiva. Esto no es necesario si es que ya celebramos una compraventa con condición suspensiva, pero sí va a ser necesario si es que hemos celebrado un contrato preparatorio, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que puede pasar, por ejemplo? Y a qué es a lo que vamos con esto. Puede ser que en el análisis de la partida registral, ustedes vean que existe un embargo sobre el inmueble, ¿ok? Un embargo sobre un proceso judicial y ustedes lo detectan, ¿ok? ¿Eso quiere decir que necesariamente se cayó la transacción y que no lo van a comprar el inmueble? Absolutamente no. El cliente puede decidir seguir adelante, pero tomando las precauciones del caso. ¿Qué son las precauciones del caso? Nosotros podemos pactar en el contrato que si se levanta el embargo en los próximos 3 meses, entonces va adelante la compraventa. Pero si no se levanta el embargo en los siguientes 3 meses, entonces simplemente nosotros nos desistimos. Eso se puede regular de varias maneras. Y la más común y la que le da más seguridad a todo el mundo es con una condición suspensiva o una condición resolutoria. Entonces aquí es donde vamos entrelazando un poco las etapas del proceso con el acto jurídico, ¿no? Nosotros en la auditoría legal, en el estudio de títulos que hacemos, vamos a ir levantando todos los problemas para que el cliente los pueda manejar adecuadamente y les pueda dar un valor en el contrato. O simplemente puede ser que nosotros veamos alguna contingencia y le podamos decir al cliente, oye, según registros públicos, desde algo súper básico, ¿no? Según registros públicos, este inmueble no tiene 160 metros cuadrados, como decía el vendedor, sino tiene 140. ¿Correcto? Entonces el cliente simplemente puede decir, perfecto, mira, me da igual, simplemente el valor que yo pensaba darle era X y ahora le voy a dar un valor un poco menor, ¿no? Entonces, ya vemos cómo lo que nosotros vamos encontrando tiene no solamente consecuencias legales que nosotros regulamos en el contrato, sino también consecuencias económicas, porque el cliente puede darle un valor a todas las contingencias que damos y subir, bajar el precio o acomodarlo como pueda hacer, ¿no? Perfecto. Obviamente, toda esta etapa de negociación es muy caso por caso. Las respuestas a las contingencias que damos son muy variadas. Y justamente de lo que se trata es que todas las partes estén conformes con el texto que se va a finalmente celebrar. Y como decía bien José Carlos, digamos, muchas veces pasa que las negociaciones son muy duras, porque, por ejemplo, nosotros queremos que el embargo se levante en 3 meses, el vendedor dice que no va a ser posible, que necesita 4 meses, pero 4 meses no funcionan, entonces decimos ya, ok, le damos 3 meses y medio para que se levante este embargo, ¿no? Vamos a meses, perfecto. Entonces, las negociaciones pueden ser bastante duras y siempre saltan temas que en la redacción, correcto, en la redacción del contrato,
no quedan del todo claras. ¿Ok? Y ahí cada abogado y cada parte tiene su propia estrategia de qué tan clara dejar o no la cláusula, porque digamos, para mí significa A, pero seguramente para la otra parte va a significar B, y para un juez sabrá Dios que interprete de ser el caso, ¿no? Y ahí la recomendación que la experiencia nos permite dar es que si ustedes, por más dura que sea la negociación, ven alguna cláusula ambigua o alguna redacción que no esté del todo clara, es mucho más deseable tener esa discusión ahorita que después. ¿Ya? ¿Qué les quiero decir con esto? Que si es que ustedes van a levantar, oye, esta cláusula no necesariamente tiene un sentido unequívoco, ¿no? No solamente dice A, si no se puede interpretar B, es mejor levantarlo y aclarar esa cláusula ahorita a esperar que después se dé un problema y recién ahí ver qué es lo que pasa, ¿correcto? Porque si se va a tener la pelea, es mejor tenerla de una vez como regla general y eso, digamos, además creo que desde un punto de vista práctico y hasta, no sé, ya con notaciones un poquito más axiológicas, es lo más deseable, ¿no? Entonces, una vez que se tiene un texto del contrato en el que todos estamos de acuerdo, porque además ustedes saben que si es que existe algún desacuerdo en algún término de lo que sea, entonces no hay manifestación de voluntad conjunta, no hay acto jurídico, tenemos que estar de acuerdo en absolutamente todos los términos y condiciones del contrato, procedemos ya a la firma de la compraventa. Y pasamos al cuarto paso de la transacción, ¿no? La firma de la compraventa se hace en formato de minuta. La minuta es simplemente el acto jurídico con ciertas formalidades en donde se necesita forzosamente la autorización de un abogado. Acá es donde ustedes van a pasar su recibo y cobrar porque tienen que firmar y acreditar que el contrato cumple con los requisitos de ley. Ustedes, como saben, en realidad la compraventa no tiene ninguna formalidad prescrita por ley. Una compraventa se puede hacer de manera hasta verbal. Pero nuestra recomendación es que sea siempre por lo menos con firmas legalizadas por una sencilla razón. Obviamente ustedes van a apuntar a tener la escritura pública para llegar a registros. Perfecto, ese es el último paso, ¿correcto? Pero antes de llegar a registros, ustedes van a firmar la compraventa donde están regulados todos los términos y condiciones, incluyendo las contingencias que ya levantaron y cómo se van a subsanar esas contingencias, ¿no? Eso lo tienen que poner por escrito, ¿correcto? Porque, digamos, si nada más es hablado, no hay ninguna seguridad, absolutamente nada, no necesitan llevar un curso de derecho como para saber que un contrato escrito es mejor que otro tipo de contrato. Entonces, la minuta se puede firmar de manera privada entre las partes y eso no afecta su validez en absolutamente nada, ¿correcto? Sin embargo, nuestra recomendación es que sea con firmas legalizadas porque eso le da fecha cierta al documento y así, si en algún momento posterior a la compraventa, por ejemplo, llega algún embargo o alguna carga sobre el inmueble, ¿ok? Ustedes tienen prioridad por el séptimo pleno el pleno jurisdiccional que ha lanzado el Poder Judicial. ¿Ok? Siempre ha habido una discusión de quién gana, si la compraventa no inscrita o el embargo escrito. Bueno, ya está claro que si la compraventa está con firmas legalizadas, la compraventa con firmas legalizadas gana. Entonces, desde el momento en que ustedes hacen la minuta con firmas legalizadas, o de fecha cierta, si es que la alcanzan de alguna u otra manera, pero esta es más fácil, entonces ya tienen cierta seguridad de que su derecho es oponible ante algún embargo que puedan dar después, ¿correcto? Sin embargo, como bien saben y como ya dijimos del curso de reales, igual hasta que no estemos en registros públicos vamos a tener pesadillas y vamos a siempre correr el riesgo de que nuestro derecho no sea del todo oponible, ¿ok? Entonces, por eso en el D ponemos firma de minuta y coordinaciones con la notaría. ¿Para qué? Para que las firmas se hagan de acuerdo a ellos. La notaría puede pedir varios documentos. Y por eso es bien importante que ustedes antes de firmar la compraventa levanten el teléfono, hablen con la notaría con la que van a trabajar, que generalmente le elige el cliente o ya el estudio puede trabajar con alguna notaría por temas más de comodidad que de otra cosa. Y le preguntan a la notaría, oye, tal día vamos a ir a firmar una compraventa sobre un inmueble. Es nada más una minuta con firmas legalizadas. Y la notaría te va a decir, perfecto, son X soles, no sé, 45 soles por firma, 50 soles por firma, quizás menos, quizás más, pero por ahí un poquito va.
Y para eso necesito los siguientes documentos. Necesito que me traigas la partida registral del inmueble, ¿no? Te lo pueden pedir justamente para que la notaría también vea que no estemos, para tranquilidad en la notaría, que vean que la transacción no esconde, digamos, algo antijurídico, ¿no? Otra cosa que nos suelen pedir las notarías es una vigencia de poderes para verificar si es que alguna de las partes es persona jurídica, ¿ok? Para verificar que el firmante sea efectivamente o esté facultado para poder celebrar este tipo de contratos. Bien, que es algo que ustedes ya revisaron, que ustedes antes de celebrar siquiera el documento preparatorio o la compraventa sujeta a condición, como bien dice el primer párrafo del ITOP B, la notaría quiere verificar también que quien esté celebrando el contrato sea un representante facultado para ello, ¿no? Otro tip, la notaría generalmente o debería de ser, solo permite legalizar firmas si es que todos los votantes, si es que todos los firmantes están al día con sus votaciones, ¿no? Entonces, si ustedes no le advierten al cliente, oye, todas las personas que van a firmar tienen que estar al día en sus votaciones, o sea, en el sufragio que tenemos que hacer para presidente, alcalde, lo que sea, o haber pagado las multas, ha pasado, o puede pasar, que la transacción se tiene que retrasar porque alguien no había votado y no avisó a nadie y simplemente tiene que hacer su cola en el Banco de la Nación o pagar online y eso retrasa 1 o 2 días. Entonces, estos son todos tips prácticos, ¿ya? Para que no crean que uno simplemente va a tocar la puerta de la notaría y dice, oye, notaría, quiero firmar legalizada este documento, sino que siempre es mucho mejor coordinar con ellos, ver qué es lo que nos van a pedir y advertirle al cliente que vaya preparado para ello. ¿Ok? Entonces, se firma la minuta, y la minuta además, ¿para qué nos sirve? Para algo imprescindible que es el bloqueo registral, que ustedes ya perfectamente saben cuál es la importancia del bloqueo, porque eso ya lo vieron en el otro curso, ¿no? Y puede pasar, imaginemos una compraventa, ¿ok? El vendedor, si por el vendedor fuera, todo el precio se pagaría ahorita. ¿Correcto? El interés del vendedor es recibir el precio lo antes posible. El interés del comprador es pagar únicamente cuando existe una certeza sobre el bien que está comprando, ¿no? Entonces, ahí siempre hay una tensión. Ahí es importante que ustedes sepan que lo usual en la práctica es que todo o la gran parte del precio se pague recién con la escritura pública, ¿ok? Y ustedes van a celebrar recién la escritura pública cuando tengan un bloqueo inscrito o anotado, para ser técnicos. ¿Ok? Entonces, el hito es minuta, bloqueo, escritura pública, inscripción. ¿Ok? Con la minuta ustedes pueden bloquear, con el bloqueo firman la escritura pública y en la escritura pública pagan todo o la gran parte del precio. ¿Por qué digo la gran parte del precio? Porque, digamos, en transacciones un poquito más complejas, lo usual, o no lo usual, lo recomendable, es que el comprador se guarde un cachito del precio, una parte, digamos, no sé, equivalente al 5 o 10% si se puede, para una vez que esté inscrito y saneado el inmueble, ¿ok? De esta manera, si es que hay alguna observación por parte de registros públicos, nuestro cliente tiene, o digamos la contraparte, el vendedor tiene un gran incentivo para que esto se inscriba lo antes posible. Y si hay que firmar un documento, hacer alguna adenda, firmar una nueva escritura pública, lo que sea, para lograr la inscripción, el vendedor sabe que si no lo hace, se queda sin esa parte del precio, ¿correcto? Entonces, ese es un incentivo genial. Ahora, el vendedor puede decir, oye, perfecto, ya, yo acepto que me pagues el 90% a la escritura pública y el 10% me lo pagues una vez que se inscriba la compraventa. Pero yo, vendedor, ¿cómo sé que me vas a pagar? ¿No? ¿Cuál es mi garantía de que finalmente me vas a pagar y que tu comprador no te vas a inscribir y ya, digamos, no te voy a poder cobrar nunca, ¿no? Un mecanismo que es cada vez más usual es dejar los cheques en custodia notarial. ¿Qué significa esto? Que al momento de celebrar la minuta o la escritura pública, dependiendo del pacto, el comprador emite 2 cheques. Un cheque por el 90% del precio que se entrega contra la escritura pública y otro cheque por el 10% del precio que se lo quede el notario. Y el notario únicamente se lo va a liberar al vendedor una vez que se cumplan los requisitos que nosotros decimos, en este caso la inscripción registral, ¿correcto? De esta manera el juez hace, el notario hace las veces de un custodio y de alguien que cuida
que esto se haga de manera transparente y para la seguridad de todos. De esta manera, el vendedor tiene la seguridad de que si se inscribe el inmueble, de todas maneras se van a pagar. El comprador ya no tiene cómo no pagarle, ¿correcto? Entonces, la custodia notarial es algo que puede incluso complicar un poquito más la transacción, pero que se hace para la seguridad de absolutamente todos, ¿no? Entonces, salvo que tengamos alguna otra duda, no sé, Jaime, José Carlos, si es que tienen alguna intervención o si es que alguno de los alumnos, por favor, tiene alguna duda, adelante. Por ahí creo que Ernesto preguntaba si se puede repetir después de la minuta qué es lo que habías mencionado, ¿no? Que eso parece que no lo llegó a captar por un problema de audio. El orden es minuta de compraventa, que la minuta de compraventa es simplemente el contrato, digamos, con ciertas formalidades en el encabezado. En la final, en la parte final, es una solicitud al notario de que eventualmente haga la escritura pública. Lo importante de la minuta es que tenga la firma de abogado, pero es minuta. Con la minuta se hace el bloqueo registral, que es una anotación, se anota el bloqueo. Después del bloqueo viene la escritura pública, ¿ok? Y después de la escritura pública ya viene la inscripción. Por eso es que en el último hito, en el tenemos la figura de la persona que ganó, ¿no? Porque en esta carrera que es de registros públicos, que el primero que llega gana, ¿no? Ya, súper. A ver, no sé si por ahí, creo que ya están algunos chicos levantando la mano, así que les voy a dar un poco la palabra a ustedes, ¿no? Para que si tengan comentarios, preguntas, ¿no? O dudas, ya sea sobre el esquema de las etapas que haya descrito Ricardo, ¿no? O también sobre en general, digamos, un poco cómo es la práctica del abogado de distintos niveles o incluso de los practicantes en todo este esquema. Entonces, ahí veamos a ver qué va saliendo en las discusiones. ¿Ya? Entonces comenzamos ahí con Francisco, que tiene ahí una pregunta, y vamos así avanzando. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, se escucha. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengo una duda que tal vez podría dividirse en dos partes. Últimamente, a raíz de la pandemia, pero en los últimos años, tal vez hemos visto que hay un avance del uso de las tecnologías de la información incorporado al sistema judicial, ¿no? No necesariamente con el Poder Judicial, sino necesariamente con otro tipo de transacciones. Por ejemplo, no sé, se me ocurre las modificaciones de la garantía mobiliaria, estas reformas que se han hecho para que haya un registro digital y en general todo el uso de la tecnología que incide ahora en la forma en que la gente hace sus contratos en la actualidad, 2020 y para adelante. Entonces, a mí me interesa un nicho muy específico que es acerca de lo que se está desarrollando ahora en el Perú sobre los deportes electrónicos, que es un nicho aún por explorar, vacío, que tiene muchas zonas grises, y específicamente relacionado a contratos profesionales que ya se están dando ahora, con chicos de 16, 15, 18, 19, 20 años, en donde se realizan compromisos o obligaciones informales vía un chat, vía un mail, sobre, no sé, por ejemplo, contrataciones de jugadores, y todo lo que envuelve el mundo electrónico, que en Perú recién está en creces, ¿no? Recién están haciendo. Entonces mi pregunta era si en su experiencia o por lo que han podido revisar en sus estudios de abogados, hay referencias al tema, hay estudios, hay personas que están viendo este asunto, o también en el derecho es un mundo gris. Y la otra parte era si el Estado, en toda esta suerte de avance digital, está preparado o está tomando las acciones necesarias para actualizarse de cierta manera y afrontar esas nuevas formas de entender el llevar el derecho, ¿no? Porque un contrato digital, un contrato electrónico, que me parece que se está dando también en otros países, es una forma de realizar una obligación, ¿no? De realizar un vínculo jurídico que ya no es material, que no se requiere una firma escrita y que sin embargo se da vía web, vía electrónica, ¿no? Esa era básicamente mi duda. Muchas gracias. Gracias, gracias Francisco. No sé si ahí quieren comentar algo. Bueno, ahí, digamos, muchas gracias por la pregunta, Francisco, ¿no es cierto? Y es interesante, ¿ya? Y es interesante, pero desde mi punto de vista, digamos, la relación jurídica, ¿no es cierto? Ya sea patrimonial o no, es relación jurídica indistintamente, ¿no es cierto?, de cuáles son los mecanismos o cuáles son los medios a través de los cuales ésta se concreta,
¿ya? Y simplemente, digamos, te pongo de referencia lo siguiente, ya, digamos, en los años 1930, 1940, ¿ok? Cuando empezó un poco a, a utilizarse, ¿no es cierto?, el teléfono, se empezó a masificar el uso del teléfono, ¿ok? Eh, los tratadistas, ¿no es cierto?, empezaron justamente a analizar y estudiar en tomos y en tomos, sobre todo los alemanes, ¿ok? Y ahí José Carlos no me va a dejar mentir, digamos, qué tan válida era esta contratación a través del teléfono, ¿ok? Eh, eh, Cuando llegamos, ¿no es cierto?, al Código de 1984, el Código Civil de 1984, digamos, para nuestro legislador, la contratación por teléfono era algo, digamos, tan normal que ni siquiera consideró darle una regulación especial. ¿Ok? Yo siento que lo mismo ha pasado y está pasando con la contratación electrónica. ¿Ok? Pero la contratación electrónica es eso, es, digamos, la misma relación jurídica, ¿no es cierto? Su misma esencia, su misma estructura, simplemente que se da, ¿ok? Digamos, a través de medios electrónicos. Pero no es, como te digo, no es un tipo de acto jurídico distinto, no es un acto jurídico cualificado, es el mismo y simple acto jurídico que el que las partes podemos celebrar, ¿no es cierto?, de manera presencial o firmando un documento, una minuta, como las que ha comentado Ricardo. Obviamente, ¿no es cierto?, digamos, esta contratación electrónica a veces, ¿ok?, a veces tiene algunas particularidades, por ejemplo, cuando no tienes dónde situar a los sujetos, ¿no es cierto? Cuando los sujetos están en la nube y no les puedes asignar, ¿no es cierto?, un espacio geográfico, entras ahí, ¿no es cierto?, a través, digamos, entras como que en dificultades, ¿no?, al momento de asignar a esos contratantes en un espacio físico. Pero, digamos, salvo esas particularidades, que sí hay que reconocerlas que las hay, ¿ok? La contratación electrónica siendo, ¿no es cierto?, que se ha vuelto, digamos, algo también, ¿no?, normal, prácticamente ya, digamos, una costumbre entre nosotros. Y sí, ¿no es cierto?, respondiendo puntualmente a tu pregunta, ¿no es cierto?, hemos absuelto muchas consultas sobre contratación electrónica, de repente no sobre ya temas estos tan sofisticados, ¿no?, pero sí sobre contratación electrónica, y ahí la respuesta es, para resolver, ¿no es cierto?, para absolver eso, hemos básicamente utilizado de nuevo las instituciones básicas del acto jurídico, ¿no es cierto? ¿Cómo fue la manifestación de la voluntad? ¿Hay algún tipo de vicio de la voluntad? ¿Cómo se interpreta, ¿no es cierto?, a la voluntad? Pero nada, ¿no? Digamos, es lo interesante. Definitivamente es una figura novedosa, ¿ok? Pero es novedosa más que todo por el mecanismo, por la plataforma tecnológica en la cual se genera. Pero digamos, al final, ¿no es cierto?, no deja de ser una relación jurídica patrimonial o no patrimonial, que se le aplican, ¿no es cierto?, todos los conceptos del derecho que estamos viendo, ¿no? No sé si Ricardo o José Carlos quieren complementar Sí, algo ahí. para complementar, y 100% de acuerdo como siempre, también, digamos, para dar un poquito más de seguridad o ya para sellar un poco el tema de la contratación electrónica, es que esté en boga la firma electrónica, por ejemplo, que donde uno se autentica o autentifica, para que después uno no pueda decir, no fui yo, alguien agarró la computadora, ¿no? Pero en realidad esas excusas, incluso si no hay la firma electrónica, nunca han sido muy efectivas, ¿no? Es como decir, no fue mi firma. Yo no firmé. Entonces, digamos, la firma electrónica te da mucho más seguridad, pero incluso sin ella, digamos, el acto jurídico queda perfectamente perfeccionado, para la redundancia, para que uno pueda meterse a torneos de FIFA, de Dota, de LOL o de todo lo que corresponda. Lo que sí es que recomiendo un buen agente para, o digamos, una buena negociación comercial, para que se reconozcan los logros de cada uno, ¿no? Un Rampage o algo así, que esté bien pagado y que esté acorde a los términos comerciales. Genial. Gracias. No sé si hay alguna cosa que agregar, Francisco, ¿no? O más o menos, Claro, más o menos iba por esa línea, ¿no? Porque me parece muy interesante, más que todo por el tema del mercado que surge y que asumo que en los próximos 5 o 10 años seguirá creciendo, ¿no?
pero y también iba a la contraparte, que era la parte B de mi pregunta, ¿no? En su experiencia, ¿cuál es el nivel de preparación que tiene el sistema en sí mismo, nuestro sistema jurídico, para este tipo de situaciones? ¿O es algo que tal vez se desarrollara simplemente en privados? No sé, algún tipo de convenio entre privados en donde eviten ir al Poder Judicial porque puede resultar más problemático, más engañoso, o tal vez desde el Estado están promoviendo o pueden promover plataformas digitales básicamente de una solución sumarísima de este tipo de controversias. No lo sé, ¿qué opinan al respecto? O sea, creo que este tipo de contratos, o sea, bueno, no creo, digamos, no tiene ningún mecanismo de resolución de controversias específico para ello. Y no sé si necesariamente debe haberlo, ¿no? Es como decir que, por ejemplo, un contrato de un club de fútbol necesite un tribunal o una agencia especializada para ello, ¿no? Creo que sí se tienen que evaluar varios aspectos, no solamente desde el punto de vista civil, sino también tenemos que ver desde un punto de vista laboral cuál va a ser el régimen de la persona, cuál va a ser el régimen del contrato. Entonces, si es que hubiera una relación laboral, ahí, digamos, estaría mucho más expedito el derecho de alguna de las partes o del trabajador de hacer respetar el derecho, digamos, porque la parte administrativa es mucho más fácil o mucho más rápida, en esos casos por la protección al trabajador. Digamos, si no quieres ir al Poder Judicial, siempre podrás pactar un arbitraje, ¿no? Aunque, bueno, hay que revisar los costos y digamos que la lavada no será más cara que la camisa. Pero respondiendo a la pregunta, directamente no hay un mecanismo específico para esto. No sé si necesariamente debe haberlo, salvo que estemos por la particularidad de esta relación en un contrato laboral, ¿no? Quizás, mientras ahí quizás sale alguna otra pregunta, ¿no? En el ámbito estatal, hay cierta tendencia a generar el gobierno electrónico, ¿no? Hay, por ahí Francisco mencionó el caso de la garantía mobiliaria que se aprobó hace no mucho, entonces hay solamente un aviso electrónico al Estado para publicitar una garantía mobiliaria, ¿no? Pero, y a veces más rápido, a veces más lento, algunas instituciones están acomodándose a eso, ¿no? Pero creo que en esencia, el contrato entre dos sujetos privados, ya sea entre dos empresas o entre dos sujetos, ¿no? Como decía Jaime al comienzo, sigue siendo esa misma lógica, ¿no? Un intercambio de manifestaciones de voluntades, ¿no? Un acuerdo entre ellos, ¿no? Y digamos, si eso resulta que se hace por teléfono, se hace por email, ¿no? No llega a cambiar tanto la estructura de lo que hemos visto, entonces un poco que en eso está el hecho de que varias de las normas que hemos visto en este ciclo se mantienen igual vigentes por harto tiempo, ¿no? Entonces, por ejemplo, el Código Civil en el 141, ¿no? Ya desde el 1984 hacía referencia a que una manifestación de voluntad puede hacerse por medio escrito, por medio verbal o por medio también electrónico, ¿no? Y eso casi que no ha cambiado hasta ahora, ¿no? Solamente cambió recientemente por el tema de la reforma sobre los derechos de las personas con discapacidad. Entonces, eso es un poco, creo que una mirada de que en realidad los contratos tienen un marco básico que tiene una misma lógica que no cambia mucho, ¿no? Entonces, creo que eso es un buen panorama del tema. Fanny, ¿nos puedes comentar? Fanny, no sé si estás con el... Ya, ahora sí, Sí, ahora sí. recién. Buenas noches a los doctores, muchas gracias de antemano Fanny, por su ¿cómo estás? Buenas respuesta. noches. ¿Qué tal? Yo quería hacerles una consulta respecto en el curso tocamos mucho respecto a la manifestación de voluntad. Quería preguntarles a ustedes qué experiencias han tenido en los casos de la disposición de patrimonio cultural, por ejemplo. El Estado muchas veces declara patrimonio cultural propiedades que luego no se pueden vender, ¿no? No se pueden disponer. Entonces, no hay la manifestación de voluntad de los propietarios en ese caso. ¿Hasta qué punto ustedes han tenido casos de esto? Si podrían comentarnos. Gracias, doctor. Creo que justamente tenemos todos los casos y creo que Ricardo no me dejará mentir, todos los casos de que efectivamente, gracias, antes que nada, gracias Fanny por la pregunta. Okay. Y
y sí, ¿no es cierto? Nos ha tocado ver un par de casos sobre el tema de patrimonio cultural, no solo para la venta, ¿no es cierto? Sino también, digamos, para hacer algún tipo de obra. Pero, digamos, ahí con toda sinceridad, quien nos ayudaba y quien revisaba todos esos temas de patrimonio cultural siempre ha sido José Carlos. Así que lo dejo ahí para que él nos pueda, persona más ad hoc para resolver eso, no hay, creo que en esta sala. Claro, hay una cuestión inmobiliaria ahí de que un inmueble sea patrimonio cultural, pero lo que creo que es interesante es cómo esa circunstancia, por ejemplo, en el esquema que tenemos delante, ¿dónde saltaría? ¿No? ¿Dónde saltaría en las etapas que ahí estaba explicando Ricardo? ¿No? Entonces ahí quizás, Ricardo, tú puedes comentar un poco cómo se traduciría eso en ese proceso que Sí, explicaste. perfecto. Y la pregunta es súper buena porque, y gracias Fanny, porque ese es uno de los aspectos a evaluar definitivamente en el estudio de títulos, ¿correcto? Porque es un problema, porque la calidad cultural de un inmueble no siempre está inscrita en registros públicos. Entonces depende ya mucho de, digamos, idealmente debería estarlo, es algo que por seguridad jurídica es deseable, pero ya depende mucho también de la experiencia de la abogada a cargo de revisar si es que el inmueble está sometido a patrimonio cultural o no. Por ejemplo, si está en el centro de Lima, posiblemente lo esté, ¿correcto? O en, o en el centro arqueológico o en Cusco hay mucho más chances. Entonces ahí vale la pena hacer la consulta al Ministerio de Cultura y además no solo al Ministerio de Cultura, sino que tiene que estar en coordinación con la Superintendencia de Bienes Nacionales, creo que se sigue llamando así, y etcétera, ¿no? Y mi tema final, mi intervención final respecto a esto sería que, uno, se ve en el estudio de títulos de todas maneras, y dos, es un ejemplo claro de cómo el tema de acto jurídico tiene que estar interlazado, porque los inmuebles sujetos a patrimonio cultural, la ley te dice que si no se tiene la aprobación del Ministerio de Cultura, la compraventa es nula. ¿Ok? Pero ahí es donde hay, digamos, una disonancia de términos, porque cómo algo puede ser nulo si no es de manera originario, ¿no? Entonces, tienes ahí un problema de que es primero el huevo y la gallina, porque tú primero celebras la compraventa, se la comunicas al Ministerio de Cultura para que te dé la aprobación, y si no te da la aprobación es nulo, pero si sí te da la aprobación, entonces no pasa nada, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, como, digamos, esta terminología y saber siempre que la nulidad tiene, o sea, requiere de un vicio originario, si no ya no estamos hablando de nulidad, se ve incluso esta falta de técnica en normas sectoriales o en normas no redactadas por alguien que cuidó incluso esos aspectos. ¿No? Es bien interesante. Interesante. Por ahí que quizás es algo que saltará en esa etapa C, ¿no? El estudio de títulos, ¿no? Y justo por lo que mencionaba Ricardo de el hecho de que hay una nulidad ahí, que como cuando vimos nulidad dijimos, a diferencia de la anulabilidad, no todos los supuestos de nulidad están puestos en ese listado, no puede estar previsto en otro lugar. Acá hay una nulidad que está en la Ley General de Patrimonio Cultural, ¿no? Y justamente por eso ese hallazgo en la etapa C del estudio de títulos se va a traducir en la negociación y luego en la firma de un documento que va a prever algo para eso, ¿no? ¿Qué va a hacer? Eso ya dependerá de esa negociación, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que alguna vez que vimos un contrato de un inmueble de patrimonio cultural desde el punto de vista del vendedor en el estudio, lo que se hizo fue una condición suspensiva, ¿no? Una condición suspensiva, ¿no? Que estaba sujeta al hecho de que uno le ofrece primero al Estado, ¿no? Si es que quiere comprar el inmueble, esa es la regla con los inmuebles de patrimonio cultural. Si es que te dice que no, recién ahí le puedes vender al comprador que te está ofreciendo, ¿no? Entonces, el contrato estaba sujeto a la condición suspensiva de que el Estado diga que no, que normalmente dice que no, porque normalmente no tienen presupuesto para pagar por comprar el inmueble de patrimonio cultural, ¿no? Pero eso se traduce justamente en esas etapas CD del hecho de incluirlo en el contrato, ¿no? Entonces, creo que es un buen ejemplo de ese tipo de cosas que entran dentro de esa estructura contractual, ¿ya? Así que, interesante ejemplo. No sé si hay algo más por ahí, Fanny. No, gracias, doctor. Gracias. A ver, no sé si hay alguna pregunta o algún otro comentario de parte de ustedes. Yo tengo ahí anotado algo que quizás mientras alguien más se anima a soltar una pregunta, algún comentario, quizás nos puedan comentar un poco a Jaime y Ricardo el tema de que, digamos, la gran mayoría en la clase está más o menos entre segundo ciclo y tercer ciclo de Derecho, ¿no? Y ellos
digamos, en la católica se reconocen las prácticas, uno puede practicar desde cuando quiera, pero se reconocen las prácticas, me parece que a partir de cuarto o quinto ciclo de facultad, ¿no? Entonces, de acá quizás un año, varios de los chicos que están ahora escuchando, quizás van a entrar a practicar, ¿no? Como les decía, ojalá que muchos entidades como el Ministerio de Cultura, como, no sé, otras entidades públicas, pero por ahí que varios entran a trabajar en estudios. Entonces, una pregunta que quizás pueda ser interesante graficarles es, en este proceso de tanto de estudio de inmuebles como de negociación y de cierre de contratos, ¿no? Más o menos cómo es la dinámica entre los actores del equipo de un estudio de abogados, ¿no? Ya sea a nivel de los jefes del equipo, pero también incluyendo los practicantes, que es, digamos, quizás algo que no se puede generalizar, como me decía Ricardo el otro día, ¿no? De hecho, depende mucho de los equipos y de los estudios, pero quizás nos pueden comentar un poco de cómo es esa dinámica entre los practicantes, ¿no? Que seguramente algunos alumnos lo serán pronto, y los abogados y el proceso mismo de negociación, de revisión de contratos, ¿no? Y de cierre. Quizás algo de eso nos pueden comentar. Creo que están con mute. Ricardo, dale o si quieres, como tú prefieras, Ricardo, ¿ah? No... Perfecto. Sí, no, bien rápido. Lo ideal es que todos y todas ustedes estén involucrados en cada una de las etapas que estamos viendo al frente, ¿no? O sea, obviamente no en la etapa de negociación comercial, porque ahí nadie del equipo está, pero la idea es que un practicante, al menos esa fue la postura que hemos tenido en el equipo, y en verdad gracias a Jaime, porque los dos hemos sido practicantes de Jaime. Jaime en realidad siempre nos involucró desde revisar la partida, redactar la carta de inscripción, revisar la partida, revisar regímenes de poderes, revisar el contrato y digamos, el corazón del contrato es jurídico, es legal, es saber en realidad cuáles son las normas aplicables. Pero ese corazón está, digamos, no necesariamente en una cláusula, ese corazón del contrato fluye del texto del mismo, ¿no? Y todo el resto, el 90% del contrato es sentido común, es ponerse y prever todo lo que podría salir mal o todo lo que imaginamos que podría salir bien o mal, y en eso, digamos, ustedes pueden hoy en día ponerse en la situación de, bueno, si vamos a comprar este inmueble que está sujeto a patrimonio cultural, entonces, cuáles son los posibles escenarios. El Ministerio de Cultura puede aprobarlo, no aprobarlo, cómo se va a dar la aprobación, etcétera, etcétera. Y todo eso en la redacción del documento, en la revisión del contrato, ustedes tienen que participar o idealmente participarían para decir, oye, y poderle decir a su jefe, al abogado a cargo, oye, en realidad esta cláusula está medio ambigua o a esta cláusula falta regularla. Ustedes siempre, lo ideal es que sean los dueños de la transacción. Ustedes manejan todos los documentos, si se puede, entran a las negociaciones, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, mientras más involucrados, mejor, y no necesitan haber terminado la carrera como para estar involucrados igual o más que cualquier abogado, ¿no? Del equipo. Ese es un poquito mi comentario. Ahí, gracias Ricardo, gracias José Carlos. Ahí como yo creo que la dinámica, a ver, los estudios de abogados son muchísimos, ¿no es cierto? Y digamos, las áreas de los estudios de abogados también son muchísimas, ¿no? Y claro, yo creo que es difícil, digamos, decir que hay una sola dinámica, ¿no? Al final, digamos, la dinámica la va a determinar, ¿no es cierto? Digamos, un poco el cliente y la persona que está un poco como que liderando, ¿no es cierto? La, la transacción. Eh, eh, Antes que nada, digamos, simplemente una pequeña corrección a lo que ha dicho Ricardo. Yo he tenido el gusto de trabajar con Ricardo y con José Carlos por años, mínimo 8 o 9 años, ¿ok? Y bueno, yo nunca los he considerado como practicantes, ¿no? Yo digo, en el derecho hay personas que tienen más experiencia y menos experiencia, nada más, ¿no es cierto? Y creo que eso es un poco el ideal que ustedes deben buscar, ¿no es cierto? Digamos, como dijo Ricardo, lo que valoran mucho los abogados es justamente, ¿no es cierto?, de acuerdo obviamente a sus posibilidades, de acuerdo obviamente a su tiempo, de acuerdo al nivel que también las otras personas les permiten involucrarse, pero digamos, los abogados valoramos mucho
la iniciativa, ¿no es cierto? Digamos, de las personas con menos experiencia, ¿no? Valoramos mucho el compromiso, valoramos mucho, digamos, esa curiosidad, ¿no es cierto? Valoramos también mucho el hecho de que ustedes planteen sus propios cuestionamientos, ¿no? O sea, digamos, no queremos, no nos gusta, ¿no es cierto? Digamos, que simplemente las cosas se digan amén y ya, no, no, al contrario, ¿no? Porque cuando hay justamente esos cuestionamientos, obviamente con el respeto, con todo lo que merece, digamos, uno aprende, creo, incluso más de las otras personas, ¿no? Y eso es, ¿no? Yo creo que, digamos, de nuevo, no hay una sola dinámica, pero, digamos, creo que mucho va a depender de ustedes, ¿no? El compromiso, la curiosidad, y si tienen, digamos, esas cosas, creo que ya están, como decimos acá coloquialmente, ya están para el otro lado, ¿no? O sea, eso creo que es un poco lo que todos los abogados buscamos, ¿no? Queremos a alguien en el que nos pueda apoyar, que podamos confiar. Y ya, nada, ¿no? Ese es un trabajo, digamos, que no se hace en un mes, ¿no? Pero es de largo aliento, ¿no? Y eso es, ¿no? Y nada, digamos, la recomendación es esa, ¿no? Que se metan en las operaciones, en las transacciones, todo lo más que puedan, consulten, no tengan miedo en consultar, al contrario, ¿no? Digamos, nosotros preferimos que consulten a que hagan algo que de repente pueda estar, digamos, no del todo bien, ¿no? Así que eso es, ¿no? Creo que un poco el consejo que les podemos dar a ustedes ahora, ¿no? Gracias, gracias, Jaime, gracias, Ricardo. Y a ver, tenemos ahí una pregunta de David. Sí. David, ¿puedo? Hola, quería preguntarles un poco su opinión, porque a ver, yo en lo personal todavía no he empezado a practicar, pero tengo un amigo que ya empezó a practicar y justo teníamos una conversación sobre un asunto, eh, sobre la manifestación de voluntad. Porque bueno, él me decía que tal vez yo, por el hecho de que no estoy practicando, tenía una percepción muy radical o como que muy doctrinaria o muy como que teórica. Justo lo que estaban comentando al inicio, de que, a ver, lo que está puesto en el contrato es lo que es la manifestación de voluntad. Y lo que estaba detrás, como que el interés de la prestación y todo esto, que se podía conversar o comunicar a la otra parte, eso yo lo consideraba como que no estaba dentro de lo que habían regulado en el contrato y por tanto no era vinculante. Y él me decía como que no, tienes que ser más práctico, que en la realidad en los contratos las partes no lo ven tan así como que blanco en negro. Y por ejemplo, para aterrizarlo en el caso, porque justo era esto sobre un caso para el curso de contratos, era de una compraventa. Había habido una compraventa de unos drones y una de las partes le había comunicado al vendedor que quería usar esos drones para fines comerciales de delivery. Y resulta que esto estaba dentro de las negociaciones, dentro de las comunicaciones de las negociaciones. La parte le había comunicado al vendedor de que iba a comprar estos bienes para ese fin. Y ese fin luego se vio frustrado por un decreto supremo que prohibieron el uso comercial de los drones. Y bueno, básicamente ya no lo pudo hacer. Ya no pudo usar ese servicio de delivery. El punto es que a mí en lo personal me parecía irrelevante el que le haya comunicado a la otra parte de que iba a usar esos drones para fines de delivery, si es que esa comunicación no estaba en el contrato o si la otra parte no había aceptado nada. Y más porque, bueno, la figura de la frustración del fin como que no está regulado en el código, y si las partes no han pactado nada, yo no veía ahí como que razón alguna para que se pueda pedir la restitución de lo pagado. Y bueno, mi amigo bueno, tenía una opinión diferente, que vi que al parecer no estaba como que o sea, porque al final cuando se lo comenté a la adjunta, me dijo que también como que tenía razón él, de que a veces no se puede ser tan radical de, este, de simplemente quedarse con lo que está dentro del contrato, pero yo seguía con la lógica del 168, de la interpretación objetiva de lo que se interprete con lo que está expresado en él, una cosa así. Entonces, más quería preguntarles como que su opinión
en la práctica, ¿cómo ven este tema? Porque claro, tal vez cuando analizamos estas figuras en el curso, lo vemos muy teórico y no sé bien, yo no he empezado a practicar, no he visto casos reales, así que no sé, quisiera preguntarles más un poco su opinión sobre este tema. Y estamos un poco con la hora, así que quizás ahí nos pueden dar los comentarios para ir cerrando también la sesión. Así que ahí adelante, ya sea Jaime o Ricardo. Charro, tú o... Justo iba a comentar que este tema de la interpretación de contrato es bien curioso cómo el Código Civil tiene unas normas que justo se estuvieron discutiendo hace un par de semanas en un seminario de si son imperativas, si son supletorias. Acá en el Common Law lo que vengo estudiando es diferente y lo que iba a decir es, le doy la palabra a Jaime porque estuve hablando con él hace, no sé, una semana y me dio una explicación bien comprensiva de cómo se tiene que ver esto, ¿no? Entonces, Jaime, adelante y yo complemento si es que hay algo que creo que merece la pena. Perfecto. No, en realidad, digamos, David, tu duda es totalmente válida, ¿ok? Digamos, yo hasta hace unos pocos años también, digamos, y no lo miento, digamos, pensaba como tú, ¿no? Yo leía el 168 y, digamos, decía el acto jurídico debe ser interpretado de acuerdo a lo que se ha expresado en él y según el principio de la buena fe, ¿no? Y claro, digamos, yo pensaba de que a lo que hablamos de expresar en él es justamente a lo que está materializado en el acto jurídico, ¿no? Digamos, a la declaración vertida en el acto jurídico. Y pensaba, ¿no es cierto?, que se limitaba a eso, ¿no?, a las declaraciones contractuales. Sin embargo, ¿no es cierto?, digamos, revisando un poco más, cambié, ¿no es cierto?, tuve que cambiar de parecer, porque claro, digamos, no todos los actos jurídicos, mejor dicho, si decimos de que el 168 es un criterio de interpretación para todos los actos jurídicos, de acuerdo a lo que se ha expresado en él, tendríamos que concluir, ¿no es cierto?, que ese artículo está excluyendo, por ejemplo, aquellos actos jurídicos que no están reflejados o no están, digamos, materializados en un documento escrito, ¿correcto? O sea, digamos, ese es como que un inconveniente que tiene el 168, ¿no? De repente no debe usar esa palabra expresado, ¿ya? Pero digamos, ya de una manera ya digamos mucho más comprensiva, ¿no es cierto?, más amplia, cuando se refiere a expresado en él, se refiere no solo a lo declarado, ¿ya? No solo a lo que está escrito en el contrato, sino también, o en el acto jurídico, sino también, ¿no es cierto?, a todas las conductas de las partes que han tenido antes, durante y después, ¿ok? Eso es un poco la posición, digamos, como recién ahora creo que debe entenderse, ¿no es cierto?, el 168. No solo lo que ha sido declarado, sino, digamos, todo lo que las partes han, cómo las partes se han comportado, ¿no? Antes, durante y después, e incluso, ¿no es cierto?, si ha habido algún silencio, también se tiene que analizar. O sea, cuando hablamos expresado en él, es eso, ¿no? Es, digamos, eh, todo como un combo, por así decirlo, ¿no? Declaración más conductas e incluso silencio, ¿ok? Esa me parece que es el real sentido y claro, ¿no? Digamos, creo que tiene razón, porque digamos, si nos centramos solo en el texto del acto jurídico, el texto es muy frío, ¿no es cierto? Es insuficiente para determinar cuál ha sido la voluntad real, ¿no? Así que eso es, ¿no? Pero David, no te preocupes, ¿ya? Digamos, esto es un tema, ¿no es cierto?, que tú poco a poco, mientras más contratos veas, mientras más tú mismo te vas a ir, digamos, generando, ¿no es cierto?, ese sentir, ese olfato. Esto es algo, digamos, totalmente normal, ¿no es cierto?, cuando recién empiezas a enfrentarte a este tipo de normas. Pero después, como te digo, la misma práctica a ti te va a dar esa solvencia, ese sexto sentido, como decimos, un poco digamos, analizar más el tema en global. Y ya para cerrar, ¿no es cierto? Digamos,
en los arbitrajes, ya digamos, y es bueno que lo tengan en cuenta, los árbitros siempre tienen mucho en cuenta cómo se comportan las partes. Para los árbitros, los buenos árbitros, obviamente, los que saben, digamos, del derecho civil, es muy importante cómo se comportan las partes, y a veces la conducta de las partes es mucho más determinante que lo que hayan podido declarar en uno u otro contrato. ¿Ok? Eso es, David. Gracias. Gracias, Jaime. Creo que quieres agregar ahí una cosa, Ricardo. Sí, bien rápido. Y aquí es, David, lo que hablábamos un poco cuando veíamos la negociación del contrato, que si realmente el uso es determinante para quien lo contrata, no hay que esperar a que pase algo malo para recién pensar o negociarlo. O sea, si realmente es algo bien importante, como dice Jaime, ese sexto sentido te hace regularlo en el contrato y te hace regularlo además. ¿Qué pasa si es que no se pueden usar para tal fin? Porque, claro, uno puede decir, ahí está la causa, pero el vendedor puede decir, oye, ¿y hasta cuándo voy a esperar? O sea, de acá a 5 años, si es que se prohíbe, entonces que se frustra la causa, ¿hasta cuándo dura? ¿Hasta cuándo no? ¿Qué determina la frustración? ¿Qué no la determina? O sea, y todo esto es, si vamos a tener la pelea, tengámosla antes, ¿no? Y regulemos en el contrato y estemos claros sobre las reglas de juego. Recién cuando hay un defecto en la regulación, porque no hay contrato perfecto, dicho sea de paso, es que entra a tallar lo que muy bien ha dicho Jaime, ¿no? Entonces, nada, tengamos la discusión siempre antes, ¿no? Y ya solo para cerrar, ¿no es cierto? 3 tips que siempre también con Ricardo damos en el curso de acto jurídico, y ya estoy repitiendo, a pesar de, digamos, de repetir, no dejen nada a la interpretación. Cuando redacten un acto jurídico, un contrato, no dejen nada a la interpretación, ¿ok? A pesar de ser, digamos, redundantes y utilizar la misma palabra, úsenla, no dejen nada a la interpretación. Segundo, ¿no es cierto? Digamos, una vez que redacten el documento, vuélvanlo a leer, ¿no es cierto? Y pónganse en los zapatos de un tercero. ¿Cómo lo leería un juez? ¿Cómo lo leería el registrador? ¿Cómo lo leería un tercero distinto a ustedes? ¿No es cierto? Las partes a veces, los abogados cuando estamos redactando el contrato sabemos muchas cosas, y a veces, digamos, lo que escribimos tiene un sentido, pero no necesariamente eso es así para los terceros que lo leen. Y tercero, ¿no es cierto? Digamos, y esto siempre me molesta, Ricardo y José Carlos, esto me lo dijo uno de mis primeros mentores en Arequipa, el doctor Valencia, y me dijo, cuando redacten un contrato, siempre piensen mal, ¿no es cierto?, de la otra parte. Y no, digamos, piensen mal de que la otra parte va a actuar con dolo y premeditadamente, no, sino que, digamos, a la otra parte le puede pasar, digamos, cualquier tipo de contingencia, cualquier tipo de imprevisto, ¿no es cierto?, y que va a generar justamente un tema de incumplimiento. Y eso es, ¿no? Digamos, el contrato de la asignación de riesgos, tienen que, digamos, ver qué riesgos reales se pueden dar, ¿no es cierto? Y, bueno, tratar de asignarlos, tratar de mitigarlos, ¿no? Eso es, pero nada, es un tema que poco a poco ustedes lo van a ir aprendiendo con la práctica, ¿no? Y eso es, con eso creo que termino. Listo. Muchas gracias de verdad, Jaime, muchas gracias, Ricardo, por compartir algunas de sus experiencias. Ya estamos un poco con el tiempo, pero eso era un poco la idea hemos visto las cuestiones de negocio jurídico durante el ciclo más en función al esquema teórico del negocio jurídico, a los esquemas conceptuales de estos temas, ¿no? Pero acá, digamos, un poco la idea era ver a Jaime y a Ricardo y que nos transmitan un poco su experiencia en lo que ellos hacen, ¿no? Que es materializar los negocios jurídicos en la práctica, ¿no? Llevarlos a la práctica y cerrarlos, ¿no? Entonces, eso ha sido quizás una buena lección que hemos sacado esta vez, y en realidad cosas como, por ejemplo, esta línea de tiempo de cómo es en realidad la práctica, eso es normalmente algo que no vamos a tener en el Código Civil, no vamos a tener en un curso, eso es una cosa que se va viendo ya en la práctica, ¿no? Pero quizás un vistazo general de qué es lo que se vendrá para alguno que vea este tipo de temas más adelante, ¿no? Espero que para eso haya servido esta sesión. Así que, nada, de nuevo, gracias a ambos por visitarnos, y también gracias a ustedes, chicos, por conectarse hoy día sábado. Así que, nada, lo dejamos ahí nomás, y bueno, ya nos vemos con ustedes la próxima semana, y ya con Jaime y con Ricardo, si alguien ahí tiene alguna cosa más que preguntar, ahí también me avisan y podemos transmitirles alguna duda. ¿Ya? Entonces lo dejamos ahí. Gracias a Gracias. todos, igual. Que tengan un buen fin de semana. Cuídense mucho. Ricardo y Jaime, Chao, chao. gracias. Gracias a todos. Bye. Gracias.